Juan Carlos, no puedo darle la vuelta a la cámara. Voy a ponerla así. ¿Me ves ahora? Perfecto. Vale. Es muy raro, pero no sé qué le pasa. Está un poco. ¿Me ves bien? Es que no veo. He tenido que darle la vuelta a la cámara Sí, porque el circulito ese no me funciona por alguna razón hoy. Bueno, por no, lo menos reiniciando el teléfono he podido conseguir. buenísimo, buenísimo. Pero bueno, buenos días y perdona es que a veces, no sé si es mi La teléfono, no tecnología. sé. Exacto, Sí, es la exacto. tecnología, no sé por qué, no puedo darle la vuelta a la cámara. Digo, bueno, pues voy a empezarlo y muevo la cámara y la pongo así. Pero no te veo, o sea, estoy hablando con una voz. Pero, Pero puedes grabar. pero está grabándose y al final, bueno, pues se, se, se pondrá y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Esto es No, no- así. no te sale el símbolo de la cámara de la vuelta al lado del micrófono? Me sale, pero le doy y no obedece, no quiere, no Qué raro. quiere. Que es lo primero que hago siempre, ¿no? Si de repente me sale pues la pared o lo que sea, pues le doy al circulito y enseguida se me pone en el otro lado, pero hoy no ha querido. Pero Bueno, bueno, por lo menos estamos en live, estamos haciendo la sesión y bueno, ya empezamos la entrevista y ya está. Bueno, antes que nada, agradecerte por supuesto el que hayas querido hacer la entrevista y que bueno, que a pesar de que estás para arriba y para abajo yendo a distintos países, por lo que me acabas de contar, bueno, por lo que me contaste hace unos días, has estado de viaje y tal, pero bueno, entre viaje y viaje, pues hemos conseguido tenerte por aquí. a ti, gracias, Denis. Un Y placer. nada, bueno, siempre hago las tres preguntas clave a todo el mundo. La primera es ¿de dónde eres? La segunda, si vienes de una familia musical, y con eso no quiero decir profesionales, músicos profesionales, quiero decir si había mucha música en casa o en el entorno de tu familia. Y la tercera es cómo, por qué y cuándo te metes tú en la música y con qué edad, etcétera. Bueno, vamos con la primera, ¿de dónde eres? Bueno, soy de Uruguay, soy uruguayo, Montevideo, mi ciudad natal y después me considero ya de dónde soy, bueno, esa pregunta hoy en día, porque básicamente tengo como tres ciudadanías, entre la uruguaya, italiana y la española actualmente. Este, Italiana también. sí, pero ahora soy español también, entonces en principio soy de nacimiento uruguayo y, Ajá, y toda mi vida hasta los 26 años viví viajando, pero viví en Uruguay vale. y, y eso. Y luego te fuiste a Italia, imagino. No, no, no. Ah, Luego no. vine directamente a Canarias. Entonces eres italiano o sea, tus familiares eran italianos de Mi origen, ¿no? abuelo, Vale. mi bisabuelo, después abuelos españoles, lo típico. En Uruguay casi que toda la población uruguaya, casi, a no ser por los afrodescendientes, casi todos tienen raíces de migración, ¿no? Sí, claro. Y casi todo es una migración europea, italiana, española y africana, por supuesto. Sí, 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 sí. Bueno, y la segunda pregunta era si venías de una familia en la que hubiera mucha música, si hubo alguien que te influyó mucho en ese sentido. Para nada, soy la oveja negra de la familia. Sí que mi abuelo tocaba y tocaba el piano en la troupe. Las troupes eran como unas formaciones muy antiguas que tocaban los primeros tangos y las primeras versiones de foxtrot, tango, valses, Ajá. milongas, como se tocaba antes esa música en Uruguay, sobre todo en Uruguay y Montevideo y Argentina también, los estilos que estaban de moda. Y mi abuelo sí que era el pianista. Y había un piano por ahí, pero no, mi contacto con la música fue como, me vino a buscar la música y me atrapó, pero no había una influencia familiar directa.
Vale, y entonces, ¿cómo te atrajo la música y cuándo? Y la música me atrapa de niño, sí que comencé a estudiar piano con 8 años, pero no me gustaba porque las clases eran, al igual que lo que sucede hoy en día, había un componente teórico Sí, muy duro para un niño y tampoco teníamos dinero de comprar un piano, entonces a los 2 años lo dejé. Sí que lo retomo después ya con la adolescente, al principio tocaba la guitarra, tocaba mucho, me encantaba, y después sí que un día pasé frente a la escuela de música y por curiosidad me metí, y justo di con el profesor de contrabajo y me dijo, a ver, toca un poco, y bueno, el martes próximo empieza, me dijo, qué bueno. con 16 años. Bueno, Y, entonces de alguna manera tenías que entrar en esa escuela de música sí, y exacto, sí. Bueno, y tocaba la guitarra. Bueno, la guitarra es una. Es que entiendo que los niños, o sea, que te metan un montón de solfeo y cosas de estas en lugar de hacer. Hay muchos profesores y profesoras de piano que tienen otro método, que es que el piano sea como un juego para los niños. Y lamentablemente hay muchos que van por la otra vertiente y lo mucho. hacen aburrido y Si quiere, yo difícil, ¿no? totalmente de acuerdo, si quiere después hacemos un paréntesis sobre lo que es la educación musical, porque Sí, claro. por suerte soy docente, he dado clase y doy clase en conservatorio y Sí, entonces también lo puedo ver de cerca y es un tema, ¿eh? sí, es un tema, sí, sí, ahora hablamos. Pero bueno, entonces entras por casualidad, entre comillas, en una escuela de música y el profesor de contrabajo te atrapa y te dice, te viene, el martes que Y viene. sí, Y me bueno, atrapó y lo bueno de empezar adulto, porque yo ya era adolescente, tenía 16 años cuando empecé, fíjate que hoy en día eso se considera como muy tarde. Pero no, al contrario, yo creo que comencé y me gustaba tanto que me pasaba horas tocando y a tal punto que en 3 años ya estaba tocando en la Orquesta Juvenil del Mercosur y a los 4 años ya entré a la Filarmónica de Montevideo y etcétera. O sea, fue como... Me pasaba horas, ¿eh? O sea, ahí adentro. o sea, pero el contrabajo estaba en la escuela, tú no tenías un No, contrabajo. yo no tuve contrabajo hasta casi como a los 20 años hicimos un esfuerzo, más o menos mi madre ahí. Logré comprar uno para tenerlo en casa, pero casi siempre iba a estudiar en la escuela. O sea, que te pasabas ahí horas y imagino que a la misma vez estabas estudiando en la escuela, o sea, o el Total, sí, sí, no, instituto. al mismo tiempo era terminando secundaria, después estudiando inglés, después era profesor de hockey sobre patines, después, sí, y después al mismo tiempo entré a la Facultad de Ciencias, entonces cursé la carrera de biología y de repente tuve que decidir ya con 21, 22 años O y me, sea, que decidí- hiciste, y me no decidí por la música. terminaste o no terminaste biología. Facultad no, no, era No. imposible. Era mucha carga horaria, estaba todo el día fuera de casa. Entonces, bueno, te decidiste por la música. Al terminar así, hacer la carrera, terminé la carrera y otro factor que me ayudó a decidir fue que yo enseguida empecé a- a estudiar música, empecé a trabajar de la música. Entonces eso es importante, ¿no? Claro. Yo de repente tenía 17 años, no, con 16 años ya cobraba por tocar. Qué bueno. Entonces, ya después cuando vi que me podía dedicar a eso, después cuando entré en la orquesta, ya la orquesta me pagaban. Era un becario, me pagaban una beca que me permitía vivir solo, inclusive. Imagínate vivir solo en Montevideo con esa edad, era como... era ¿Con qué edad tenías en ese momento? yo entré a la Filarmónica de Montevideo con... Creo que tenía 20, por ahí. 20 años. Guau, es un lujo. Mm. Y ahí tuve 6 años hasta que decidí seguir camino, porque de repente digo, bueno, me apetecía estudiar, me iba a ir a Estados Unidos en el máster, no me convalidan o no me homologan en la titulación, entonces ahí me arraigué y me vine a Canarias,
justo tenía un compañero que me dijo, bueno, en Canarias, yo aproveché un viaje con una ex pareja y en Canarias había un, me dijo, aprovecha que en Canarias hay un maestro que se llama Alain Bourguignon, que es antiguo miembro de la Sinfónica de Tenerife, se jubiló hace un par de años, y un gran maestro contrabajista que estudié el superior con él, la titulación superior española, ¿no? O sea, que te viniste directamente aquí, A Tenerife, sí, a Tenerife. Vale. ¿Y tenías 20 cuántos? 26, 27 por ahí. 20. Vale. Bueno, pues nada, entonces tu segunda vida, vamos a decir, la has hecho aquí. O sea, tu Total, primera vida la sí. hiciste en Uruguay y tu segunda vida desde los 26 que Total, sí, ya soy totalmente canario, casi tengo un hijo canario, así que Bueno, sí, bueno, al final lo que pasa es que el acento quedó, ¿eh? El acento no se fue. el asiento se quedó ahí, se está incrustado, eso no se va a ir. Sí, eso no se mueve, eso no se va. Pero bueno, nada, está bien. Vale, entonces vienes a Tenerife y me entiendo que te vas al conservatorio. Vengo a Así es. Tenerife, exacto, lo primero es tener un visado de estudio. Ajá. Entonces fue la excusa perfecta para seguir estudiando y justamente poder comenzar a estudiar con este maestro, con Alan. Y, y me matriculé de superior, hice todo de superior y ahí, bueno, poco a poco se fueron abriendo puertas o empezaron los proyectos, ¿no? Este, que está bueno el conservatorio, esa parte está buena del conservatorio porque te conecta con una cantidad de diferentes proyectos. Y por suerte no solamente dentro del clásico, que es donde yo me muevo más, donde yo me movía o me muevo más, sino también dentro de las músicas populares, que también Vale, que y también bueno, por y formación me muevo cuéntame, bastante. ahora quiero que me cuentes los, bueno, yo te recuerdo de Nicotine Swing, es la primera vez que te conocí de alguna manera y te estoy hablando de hace muchísimos años, no, es que ni me Mm. acuerdo. Pero hubo algo antes de Nicotine Swing. Eh, el Nicotine Swing para mí fue como un grupo que pegó mucho, o por lo menos en mi opinión se oía, se veía, pero no sé si hiciste algún proyecto que otro antes. Antes, bueno, Nicotine Swing fue de los primeros cuando llego, a la par. Enseguida llego y había gente que quería tocar tango, que se enteró que era uruguayo y que yo era músico de tango también, entonces formamos el quinteto, era Tango para Cinco, que era un quinteto de cuerdas tocando tango, Ajá. que eso fue bastante la par, tuvo muchos años también, sacamos dos discos, hicimos dos cumbres mundiales del tango, fue un grupo muy interesante porque tocábamos tango con Vale, la formación ese de no lo cuerdas. conocí. Ese sí fue de los primeros, duró unos cuantos años. Mm. Este, antes de Tangatos, inclusive. Ah, Este, entonces, este fue un grupo muy lindo, sí. Tocábamos tango con cuerdas. Sí. Todavía en esa época no había introducido bandoneón dentro de esa formación. Y eso era lo novedoso, ¿no? Arreglos míos, arreglos de Vinagre, de padre José, Juan Ramón Vinagre, también. Y un grupo muy lindo. bueno, el tango para cinco no, bueno, también porque no es una música que yo, no sé, yo creo que es más para argentinos uruguayos bueno, que para el público de aquí, ¿no? Ese tipo de música, aunque ahora fíjate que estoy de vez en cuando yendo a reuniones de estas de música argentina, que me hace mucha gracia de repente verme ahí, porque no está dentro de mi ADN, no sé, pero sí, sí. Y bueno, en fin, entonces cuéntame un poquito cómo surgieron todos estos grupos, surgieron del conservatorio, surgieron de gente que ibas conociendo cómo fue todo esto. Y bueno, sí, casi todo surge por una cuestión de contacto.
y que vas conociendo gente afín y con un nivel profesional que tú estimas que dices, bueno, con esta persona puedo entenderme, ¿no? Es importante también, ¿no? Y no solamente tener un proyecto, sino que puedo entenderme y desarrollar un idioma, porque en definitiva, no, pues tú como cantante sabes que hay cuestiones idiomáticas de género que no te pone, que hay gente que controla un género u otro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez te conocen, por ejemplo, lo que es el dentro del clásico y el tango, sí que el tango parece popular, pero el tango requiere mucho control técnico de instrumento. Y al igual que el jazz, ¿no? Que parece popular, pero no tiene, tiene un entrenamiento total, ¿no? Sí, para los músicos sí. Y no tanto para el que escucha, que lo siente como popular. Y por supuesto que el conservatorio ahí surgen una serie de contactos, de- porque claro, como músico de clásico también conoces un montón de gente, a partir de ahí como músico de música popular yo tengo la suerte de esa formación doble, ¿no? En, en Uruguay no, y mi formación y de donde vengo, tengo la doble influencia, ¿no? De lo popular, claramente, y de la formación académica, entonces siempre ha sido ese mestizaje de géneros que me ha ayudado a moverme en muchos estilos, ¿no? Desde el clásico al tango, desde el jazz al folclore, y acá lo que importa es que, que técnicamente te puedas mover de un sitio a otro, ¿no? Y Bueno, después sentirlo, ¿no? Sentirlo, por supuesto, si no lo sientes los estilos, es como me mencionaste antes el bandoneón, lo diré, bandoneón. eso, dilo tú, que yo no me sale. Que ese es un instrumento que no tiene nada que ver con el contrabajo, la verdad. O No, por lo menos para mí visualmente no. no, Entonces, nada que ver, tú claro. también te haces experto en eso. ¿Cómo de repente decides meterte con ese instrumento? El bandoneón siempre me llamó la atención. Y claro, en Uruguay, claro, lo primero yo empecé a tocar contrabajo y enseguida empecé a tocar tango, el típico, un contrabajista que más o menos toque con algo de fundamento en Uruguay, casi que mi primer trabajo fue el tango, las orquestas típicas, etcétera, ¿no? Entonces siempre estuve rodeado de bandoneonistas y siempre me llamó la atención, pero claro, no fue hasta Tenerife que había un chico que se volvía a Argentina y tenía bandoneón, que todavía lo tengo, un instrumento muy lindo. Me dijo, mira, ¿lo querés? Y me lo dejó por un precio asequible y ahí empecé. Empecé Ajá, En Tenerife empecé. Entonces, claro, claro. es un instrumento que tiene un proceso muy largo de aprendizaje, es un instrumento muy difícil. Luego sí que tenemos un concepto, pero que tampoco hay Y que lo estudiar mucho. aprendiste tú solo, o sea, te metiste No, a... aprendí solo y siempre tomo clases. Y actualmente sigo tomando clases online con diferentes maestros. Vale, vale. Y aprovecho siempre que viene algún maestro, lo aprovecho y me fui formando, me fui formando Va. y, y para adelante. O sea, lo bueno del bandoneón en relación al contrabajo es la función, ¿no? El contrabajo quizás siempre ha sido un instrumento de base, de crear la solidez de la estructura, ¿no? Que está buenísimo sentir eso, sentir que estás creando desde ahí, pero el bandoneón, por otro lado, te permite cantar, que con trabajo por ahí no te permite cantar. O sea, no sos una voz solista o cantante, sino que desde la estructura estás en otro sitio, ¿no? Bueno, Entonces, menos cuando haces algún solo que ahí sí te... sin duda, sin duda, Pero en general no, sí, tienes razón. pero la proyección de la voz, el contrabajo, en los tiempos modernos todos somos solistas, y ahí es un error, el contrabajo cuando se crea no se crea como solista. Ya. Pero Fue, bueno, de vez en cuando los contrabajistas hacen un solo y la verdad es sí, yo toco que solo hace bien. y dentro del repertorio clásico hay un montón de literatura muy linda de solistas que es preciosa, pero es con arco, es con otro acompañamiento. Dentro de la música popular, Mm. poca gente, que también lo hago, por supuesto, que también toco solos y elaboro solos en el contrabajo,
pero creo que en el concepto estructural de la canción me permite eso, me permite por un lado estar con trabajo desde la función esa más de tal, más Sí, de estructura, acompañamiento, que me encanta, y estar en el bandoneón desde otra función, ¿no? sí, el bandoneón es como más es un instrumento, exactamente, como una voz, es como una voz. Y no deja Eh, de ser un instrumento muy, muy interesante porque el bandoneón también tiene, armónicamente cubre mucho rango, pero también como instrumento que canta es hermoso. sí. Bueno, entonces, ¿y hace cuánto que estás entonces con este instrumento? Bandoneón, Sí, ¿cuántos eh, años llevas con él? como 12 años, ¿no? Más o menos. Vale, o sea que cuando viniste a Tenerife te metiste, estuviste como contrabajista durante varios años y después, ¿cuántos años llevas aquí, por cierto? Que no, 20 más de años. 20, 20. Dice el tango que 20 años no es nada, que febril la mirada. Es Dice verdad, bueno, 20 el años se tango de pasan volver. rapidísimo, te lo digo yo porque miro a mis hijos y digo, ¿en qué momento, no? Exacto, sí. ¿En qué momento? O sea, el pequeño ahora me cumple 21 la semana que viene y digo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? 21, wow. 21. El pequeño, la mayor tiene 32 o sea, una locura. Es una Wow. locura. Como en qué momento voló el tiempo y yo no me di cuenta, ¿no? Así que te confirmo que 20 años no es nada, no es nada. Y bueno, y 40 tampoco. De verdad. Bueno, quería que habláramos un poquito del tema de la educación musical. Y cuéntame tu experiencia, tu punto de vista, cómo lo llevas tú, cómo lo, qué es lo que tú le transmites a tus alumnos que sería distinto a lo que es la formación clásica. Mm. O sea, Eh, imagino que en el conservatorio estás dando clásico, pero quiero decir, no estoy hablando de la música clásica, estoy hablando de la formación clásica en plan cuadrada, muy, yo diría hasta oscura, ¿no? Hay mucha, de la gente que me ha hablado, ¿no? Es como muy duro, mucha presión y todo esto. Entonces, ¿cómo lo planteas tú? en- es un tema de gran debate que hay que poner sobre la mesa, porque estamos en el siglo XXI y los conservatorios en España corren riesgo de extinción. Este, por suerte, el conservatorio profesional tiene un gran alumnado, no así de superior. Ya plantearse, dedicarse a la música profesionalmente deja de tener un sentido, eh, sobre todo porque no hay posibilidades laborales. Pero Mm, vamos, yo creo que abordar el tema de la educación musical es importante desde varios puntos, ¿no? Desde conservatorios y desde la educación musical fuera de conservatorios, o sea, en secundaria, en primaria, que es donde tiene que estar la mayor inversión de educación, porque lo más importante es crear público, y eso es lo que no entendemos, crear melómanos. exacto. Y si a un melómano lo fulminas con teoría, no va a escuchar nada. Lo primero, el melómano ama la música porque es algo del ser humano, ¿no? El ser humano, un niño nace y toca y canta y le pones instrumento y lo toca, ¿no? Entonces, primero, aumentar las horas en primaria y secundaria es fundamental. Es una lucha grande y Sí, que no sea optativa la María. Por suerte ha cambiado porque por suerte, por ejemplo, en secundaria muchos de los nuevos profesores son músicos que se tienen que buscar la vida y que no tienen trabajo en orquestas ni en conservatorios y tienen que son gente con titulación que se desplaza hacia secundaria, ¿no? Por suerte tenemos eso a favor, pero si cambia el gobierno, una nueva ley te quita horas o te pone horas. Eso es lo primero. Dentro del conservatorio, la parte más académica que tú me estás preguntando,
Este, también tengo suerte de trabajar y de trabajar. Este año no estoy trabajando en conservatorio. El año pasado fue la estabilización y se movieron las cosas y tampoco hay ayuda suficiente. Pero bueno, siempre estoy ahí y he trabajado años, ¿no? Em, y dentro del conservatorio, el problema es justamente el de que no es que esté mal la educación teórica, digamos, lenguaje musical, no es que esté mal, pero lo que yo veo mal es que se da en etapas diferentes, que no están buenas. Por ejemplo, un niño con 10 12 años, una preadolescente, que está tocando cuatro negras, y está empezando a divertirse con sus compañeros en orquesta, tocando cosas muy sencillas, se le pide unos conceptos teóricos que no van a la par de lo que están tocando. No sé si me entienden. Mm, Están tocando como cosas súper sencillas, eh, con una complejidad armónica simple, digamos, y de repente ya se está pidiendo en educación musical con pases ternario, con cosas de 5 por 4 7 por 4 síncopa, tonalidades, eh, cosas que están tocando con suerte, están tocando en do mayor, en re mayor, y se le está pidiendo el la bemol menor, yo qué sé. ya, o sea que Sí. la teoría está mucho más, entre comillas, avanzada que lo que están haciendo No va a la par. en Es, práctica. es un gran problema, porque a un niño hay que potenciarle la parte lúdica de la educación. Ya luego, cuando esté en el profesional, hablamos de otra cosa. Exactamente. Es a lo que yo iba, que el concepto de juego, porque, bueno, tú sabes que en francés, en inglés, cuando decimos tocar un instrumento en español, en inglés Play. se dice to play. To Ya, play claro. significa jugar. To play an instrument, jugar con un instrumento. Jouer, en francés, jugar. Entonces, el concepto en español, no sé, nunca deberían haber dicho tocar un instrumento, sino deberían haber hecho el verbo jugar. Y entonces hubiese sido otro concepto, creo. Porque Yo ya la palabra play lo dice todo. totalmente, y quería poner un paréntesis, que es importante decir también que no es por la cuestión del profesional, porque hay compañeros que son excelentes profesionales como docentes, tanto en sus respectivas asignaturas, ¿no? No es la crítica hacia el profesional, sino es la crítica hacia la estructuración del sistema. Eso es a lo ¿Vale? que voy. O sea, yo Eso es no estoy fundamental porque mucha criticando a los gente, profesores, yo estoy criticando el sistema que es arcaico. Y yo no he estado, a Dios gracias, porque me hubiesen matado el deseo de tocar, ¿no? Bueno, si hubiese entrado a tocar, seguramente se me hubiesen quitado todas las ganas porque ese, para mí eso es matarme. O sea, meterme ahí mucha información teórica hubiese sido terrible. Incluso hoy en día, con mi edad, ya sería terrible. O sea, para mí no, eso no sin duda, vale. sin duda, Luego se puede aprender, luego, cuando ya tocas, cuando ya tienes algún tipo de fluidez en el instrumento, entonces ya puedes empezar a contarme cosas y además quiero saberlas porque digo, yo o cualquier persona, ¿no? Cuando ya tienes un cierto nivel, pues obviamente quieres avanzar en la teoría, ¿no? Pero al es principio un me tema, parece que tampoco, tampoco significa aprobar gente, sino sin duda que estos conceptos, por ejemplo, un estudiante de música tiene que estudiar. Un instrumento es tocar instrumento. Y si estamos hablando que estamos en un conservatorio, tienes que estudiar. Sobre todo si estás en profesional y sobre todo si estás en un superior. Y los pibes no están sobrecargados de actividades, están sobrecargados, entonces tienen poco tiempo de estudio. Y yo no veo que un pibe que toca media hora por día puede ir a un superior. Yo no digo, no vayas al superior, porque no vas a tener el nivel, te vas a frustrar, porque hay una prueba. Ahí sí te puedo exigir, ahí sí te puedo exigir. O un profesional, ya en un profesional avanzado, a partir de un tercero, un cuarto profesional, ya te puedo decir, no, mi niño, acá hay que estudiar, porque has decidido este camino.
pero no a un niño, no sé si me entiendes. Claro, un niño que está empezando no le puedes decir Elemental en tienes que 4 horas. atraparlo. A ver, si un niño lo ve desde el concepto de juego y le gusta, Mm. seguramente se pasa 2, 3 horas y no se da ni cuenta. Mira, yo te voy a poner un caso práctico de todo esto. En Sudamérica, sobre todo con el sistema de las orquestas juveniles de Mercosur, que empezó en Venezuela, ¿no? Venezuela comienza todo este movimiento de orquestas juveniles, en donde los pibes entran en residencias artísticas. Se los saca a la calle, le dan el instrumento, te dice, tú vas a tocar, y acá lo importante es tocar, 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 tocar. Entonces, claro, los pibes entran a la música tocando, en orquestas, en formación. Mm. No, no hacen, no pasan por el sistema de análisis, teoría. Eso viene después. Ya cuando los pibes son unos, bueno, a tal punto que eso se ha implementado en Uruguay, por ejemplo, con la orquesta de juvenil. Y entra una generación nueva que ya viene de esa formación, que no pasó por conservatorio y está tocando a un buen nivel. Y a esa Claro. persona luego se puede decir, claro, es muy difícil, porque implementar eso es muy difícil, pero es un poco lo que hace quizá Barrios Orquestados en Canarias, ¿no? Que es un proyecto muy lindo, Barrios Orquestados, que Sí, es como bueno, las algo bandas, las parecido. bandas de pueblo también Y son. las bandas, por supuesto, las bandas son el motor, yo creo que son el gran motor cultural, inclusive de los pueblos, más que otras Hay formaciones. mucha gente bueno, que entran en las bandas y ya les ponen a tocar, mm, pero así, o sea, toma el instrumento este y ya está. Sí, Eh, pero sin duda quien gana ahí es toda la sección de madera, metales, percusión a veces, pero la sí, que es la cuerda, que es la gran ahí no debilidad hay, de Canarias y España en general, hay poca. toca. Bueno, también tenemos el folclore, ¿no? Pero eso es otro tipo de cuerdas. Lo que es el contrabajo y eso, o vas a Trabajo cello, violonchelo, a un viola, violín. conservatorio o no. O sea, es violín. Bueno, violín sí hay en las escuelas de música normal, o sea, No, de es otro factor, o sea, las escuelas, ¿qué ofertan las escuelas de música? ¿Bajo qué criterio, no? pero Entonces, con trabajo. Bueno, yo ahora estoy dando clases en la Escuela de Música de Santa Úrsula y sí hay un profesor de contrabajo y sí, creo que se va a negar por ahí, creo. O cosas. Benearo, sí, se llama Benearo, que Sí, sí, lleva muy, la muy buen tira pibe. la tira de años, pero es inusual, por ejemplo, en la escuela de aquí de Los Realejos. Creo que no está Felu de profesor de Igual. bajo moderno, pero con trabajo no creo que haya, ¿eh? Creo que no. Juraría que no. Entonces, bueno, sí, es complicado. Pero bueno, por lo menos tenemos el tema de las bandas de pueblo y yo sé que, por ejemplo, en sitios como Alicante, Valencia, todas esas zonas, cada pueblo tiene su banda y es como hay una tradición muy fuerte, ¿no? De gente de banda, Sí, sí. Ahora, muy aquí también las hay en Canarias, sin duda. aquí, Tiene, bueno, aquí tiene tenemos banda como dos la. vertientes, tenemos el folclore y tenemos las bandas de pueblo que normalmente pues, hacen música religiosa para las procesiones y cosas de estas, pero también hacen otras cosas. Sí, exacto. Mm. Entonces, bueno, sí, bueno, lo que estabas diciendo de las escuelas, o sea, de los colegios y la formación musical, yo vengo de un colegio inglés, entonces en los colegios ingleses, o por lo menos en el mío, se daba que los viernes por la mañana se cantaba, o sea, se cantaba ya fueran canciones religiosas o canciones de cualquier tipo, y se cantaba, había coro y luego, pero no teníamos música como, o sea, no había música. En cambio, en los colegios españoles sí hay música. Pero lo que pasa es que dan la flauta dulce que aburre a todo el mundo, por lo que veo, pero Bueno, nosotros no yo teníamos. ahí tengo yo cuando doy clase en secundaria y cuando doy clase yo la quito la flauta dulce. La La flauta, que haces bien, porque es que de verdad, me parece un instrumento que no es para nada pedagógico, es horrible.
Entonces, por ejemplo, yo daba clase y utilizaba directamente teclado, con reconocimiento de notas en el teclado, canción sencilla, es mucho más intuitivo. Y ahora la flauta es como, uf, imagínate la flauta tener y otro problema de la educación, que es importantísimo también hablarlo, es que el problema no son ni las leyes ni las programaciones, el problema es el ratio. Tú no puedes tener un aula con 30 adolescentes, 30 alumnos adelante, para un solo profesor. Ese es el gran problema. Y ahí es donde Sí, fallamos. sí, Es que en cualquier asignatura, claro, hay asignaturas que son más privilegiadas que tienen apoyo educativo, porque queremos tener buenos indicadores europeos. Pero otras asignaturas tenemos que, y sobre todo lamentablemente, las asignaturas con un perfil más humanístico, una educación más que se están perdiendo, o sea, hablamos de filosofía, literatura, música, lenguaje, etcétera. El lenguaje sí que tiene un apoyo educativo, pero al final estamos creando, estamos formando gente competitiva y no gente humana. Entonces ahí tenemos un gran problema. Y si las aulas tienen tanto alumnado, imagínate. sí, esta es otra, sí, que en cada clase te puedes encontrar a 30, bueno, sí, 25, 30 personas ahí metidas y encima adolescentes de los de hoy, que no son fáciles. Claro, Nunca han cómo sido convencen? fáciles, pero los de hoy son un poquito peores, creo, un poquito más duros de dar clases. No son peores, yo creo que no son peores, yo creo que son pibes que tienen un potencial tremendo, pero tienen tanta información y están tan influenciados por redes, sobre todo por redes y por modelos de vida que jamás van a llegar a hacer eso y quieren ser eso porque es lo que ven todos los días. Y la cuestión de los valores, y tampoco en su casa tienen. Es un tema amplio, ¿no? La educación. Pero bueno, Sí, ahí sí. vamos. Bueno, mira, dime qué hora es, porque no tengo ni idea. ¿Ahora? Por Sí, ahí. Van a ser las 10. las 10 entonces. Ahí Ay, vamos. ¿van a ser las 10 ya? Bueno, Sí, empezamos más ¿tienes, tarde. tienes 10 minutitos más o Sí, menos? sí, sí. Sí, venga. Vale. Bueno, pues cuéntame entonces, es que claro, es que, bueno, empezamos tarde, eso sí, Tranquila, por el tranquila. problema este Vamos técnico. bien. Pero nada, cuéntame un poquito de lo que estás haciendo ahora, tus proyectos de ahora, si tienes algo de futuro, algún disco a la vista, no sé, cuéntame. Proyectos de ahora, bueno, sigo involucrado en muchos proyectos dentro del panorama del clásico, en casi todo, salvo la sinfónica, de todo lo que sucede por fuera de la sinfónica, básicamente estoy en muchos de ellos, o sea, proyectos independientes. Ujú. Eh, Después tocando mucho tango, teníamos también lo que es el proyecto en una orquesta en Tenerife, que es la Orquesta Rumores de Milonga. Es un cuarteto con violín, guitarra, cantante, con trabajo y bandoneón. Después en Lanzarote tenemos un ensamble de tango de Lanzarote, que es un quinteto. Tengo el dúo rioplatense, que es un dúo de tango junto con un compañero, Alejandro Rodríguez, que es un guitarrista y cantante argentino que vive en Lanzarote. Después Nicotín Swing sigue sobreviviendo después de tantos años. ¿Cuántos Seguimos. años lleva Nicotine Swing? Unos 20, ¿no? Más o menos desde que llegaste. Sí, ponle 18, 20 años. Sí, algo así, porque yo Sí, la historia de Nicotín era como muy de altibajos. De repente lo recuperamos, cantante nueva, temas nuevos, temas propios, versiones. Ahora estamos en una etapa solamente temas propios, un poquito un sonido más, quizás más de canción, más, no tanto de manouche, de yacero, sino más. Todo eso de un poco la cabeza de todo eso es Nacho Ignacio Martínez, que es el guitarra y siempre fue el motor, ¿no? De Nicotín.
Y ahí sobrevive, ahí sobrevive. Estuvimos en la India ahora en Riff, que es un festival brutal, Wow. Ah, por eso fuiste a la India. a tocar, sí. Ah, Es qué guay, la segunda vez que estamos con Nicotine Swing, nos invitaron nuevamente, qué también a guay. presentar repertorio nuevo Bueno, y qué curioso, ¿no? La India. Bueno, nada, genial. la India, no, no, cuidado que hay hay un mercado, sobre todo un mercado en Asia tremendo. En la India no tanto, la India sí que salvo los festivales, no tiene tanto presupuesto, pero por ejemplo Corea, todo lo que es Corea, Japón, Ahí eh, sí. hay presupuesto y la gente en cultura, la gente va a los conciertos, te compra discos, es fabuloso. Qué bueno. Y bueno, entonces ¿sigue siendo con Josie Moltino o ahora No, tiene? yo sí lo deja ahora, Ajá. así que estamos en una etapa de también de otra vez de retomar ahí, a ver cómo, y siempre saliendo adelante como sea, ¿no? Y después de proyectos, siempre estuve muchos años con la Orquesta Barroca de Tenerife, que la Orquesta Barroca Canaria, ahí también colaborando, ¿no? Eh, Después Tangato ahora también está descansando, porque Tangato fue también, con Tangato hicimos creo que 3 discos, hicimos como 15 años y dijimos, bueno, vamos a descansar porque es como una pareja que te ves todos los días, ¿no? Es como, cariño, mejor dormimos tú en tu casa y yo en la mía. Este, quizá O volver a... sea que trabajo, vamos resumiendo, trabajo no te falta. No, trabajo no me falta y de hecho me aventuré como no me nombraron este año en educación y estoy congelado, en secundaria estoy congelado, por ahora no me apetece, puedo volver, pero entonces aproveché, estoy estudiando también, o sea, haciendo una formación superior de carpintería y diseño, Anda, porque yo hago bastante cositas me gusta mucho la lutería, hago reparaciones de mis instrumentos y gente que me pide cosas y hago bastante cositas. qué guay. De lutería y la madera me encanta, entonces dije, bueno, me voy a aprovechar y seguir el camino. Seguir el camino. Qué interesante. O sea que, bueno, luthier también. Sí, no al Músico y nivel luthier. de los grandes maestros como Paolo, el italiano que tenemos por aquí, pero sí que me animo con alguna reparación, alguna puesta a punto, todo en contrabajo, violonchelo, bandoneones también me he metido, que es súper complejo el bandoneón por dentro y imagínate, si tengo que arreglar un bandoneón y enviar el bandoneón a Montevideo o enviarlo hasta Bruselas, que hay otro luthier, es como imposible. Entonces es mejor conocer el sistema, meterte, hacer reparaciones, pegar piezas, es mucho curro. Qué bien. Bueno, pues nada, o sea que estás súper ocupado. Siempre. Sí, y tú sabes también, siempre hay que tener una meta, tener algo, porque estamos en Canarias y el mercado laboral en Canarias es una montaña. De repente te salen cositas y de repente pasan meses que, no sé, Sí, de tu experiencia también como profesional del sector, tú sabes lo que hay, ¿no? sí, sí, sí. Eso es algo con lo que vivimos todos. Y yo tengo la sensación que se está como comprimiendo el mercado, o sea, la oferta, no hay tanto concierto como... Es por época, ¿no? Es por época. Y por estilo Yo, también, ¿no? Claro. sí, pero bueno, mira, yo como llevo tantos años con esto, ya es como, me lo tomo tan light, o sea, no ya no me frustro ni nada de eso, yo ya acepto las cosas tal cual y bueno, si no hay conciertos no los hay, si los hay, fantástico y así. Pero siempre luchando para conseguir, claro. Claro. Siempre luchando, siempre, bueno, pero o sea, sin ese rollo de depresión y de, ay Dios, no tengo, o sea, siempre hay, al final siempre salen cosas. O sea, Sin duda, pero imagínate vivir únicamente de esto, así estoy yo, ¿eh? es complejo, Y yo, porque y yo no, bueno, ahora estoy dando clases, a Dios gracias, que
que por fin tengo una estabilidad, vamos a decir, ¿no? Pero Ujú. antes era vivir de hoteles y Eso, de, sí. Bueno, que sigo, ¿eh? Y seguiré. Y yo, a ver, yo doy gracias a Dios por los hoteles que tengo y estoy encantada. Además, tengo hoteles muy buenos y estoy encantada, pero que sí, que la vida del músico no es fácil, vamos a decirlo así. Pero está ujú. bien, a ver, es un camino que hemos escogido y que podríamos haber, yo digo a veces, yo podría haber sido, pues yo qué sé, secretaria, que lo fui, o hubiera seguido en el camino de ser secretaria de dirección y que eso hubiese sido mi vida, ¿no? Que lo fue durante unos años, bastantes años. Pero es que ese no es mi camino es este, y ya está. Y cada uno se ha buscado su camino. Y yo estoy muy feliz de haber escogido este, la verdad. Sin duda. Porque bueno, es diferente, no es el que la gente, o sea, la gente normalmente aspira por un trabajo de 9 a 5, ¿sabes? Un trabajo, pues, o un trabajo que tenga turnos, lo que sea, que turno de noche, de tarde, de mañana, pero turno, ¿no? No, No, no. sin duda somos unos afortunados y en la parte emocional, sobre todo, Sí, sí, no tanto la estabilidad y menos aún considerando los procesos de estabilidad que hay que, para todos. Estoy hablando que gente que tenía muchos años trabajando en conservatorio se vio con una estabilidad. Y, pero volviendo al tema, por ese motivo, yo a muchos alumnados que he tenido le aconsejo que explore las músicas populares cuanto antes, sobre todo los que son de conservatorio, claro. porque y sobre todo en el contrabajo son los donde más vas a encontrar No, eh, una fuente laboral. es que no hay contrabajistas y tienen muchísima oportunidad. O Mm. sea, como dicen, bueno, me metí en el bajo porque no había mucha gente. Y dice, no, yo empecé en el bajo, yo tocaba la guitarra, pero empecé en el bajo porque faltaba. O sea, bueno, en grupos modernos y después los contrabajistas, pues más todavía, ¿no? El contrabajista tiene muchísima oferta laboral, Y, si es bueno, y obviamente hoy, y sí, hoy en sí. día, si puedo transitar entre ambos mundos, por ejemplo, en Canarias, por ejemplo, hay mucha gente que se está jubilando también en la orquesta y al mismo tiempo hay proyectos que necesitan gente que por ahí controle, que te lea un cifrado, pero también que toque con arco, un pasaje. Entonces, si realmente se lo proponen, pueden encontrar ahí una beta laboral, por supuesto que Exactamente, además de otras cosas, ¿no? exactamente. Es importante a un alumno hablar de posibilidades laborales. Un buen tutor debería hablarte no solamente de la técnica, sino hablarte de dónde poder meterte laboralmente. Exactamente, Es sí. importantísimo. Entonces, y eso tampoco lo tenemos en el conservatorio. Los pibes están terminando el superior y no saben lo que es una alta en la seguridad social. No, sí, debería. Bueno, yo pienso que debería haber o sea, no tanto enseñar matemáticas como enseñar economía Ahí va. eh, a la gente. O sea, o sea, qué hacer con tu sueldo, cómo invertir, ese tipo de cosas. Que no sabemos, no tenemos ni idea. ¿Por dónde? ¿Por dónde ir? Y La, por la- dónde ir y cómo funciona el sistema económico. la oferta educativa no puede ser únicamente tú vas a ser músico de una orquesta sinfónica, porque no lo vas a hacer. No, no todo el mundo, no. Hay Entonces, muy poca la gente. oferta educativa tiene que ser mucho más amplia, tiene que ser musicología, musicoterapia, importantísimo, hoy en día se está aplicando mucho la musicoterapia. ¿Por qué no ponemos especialistas de musicoterapia en el conservatorio? ¿Por qué tengo que hacer un Debería. curso fuera de privado con un tipo que toca un cuenco y dice que es musicoterapeuta? Que lo respeto con todo el sentido del mundo, pero es mucho más amplio que eso.
Bueno, Javier Alcántara es un musicoterapeuta al que entrevisté y él te puede decir que no es un tipo con un cuenco. O sea, eso, Exacto, mucho más o amplio. sea, Con todo es respeto, los muchísimo puntos más son profundo, hermosos. muchísimo más. Y de hecho tengo una alumna que es musicoterapeuta y no, o sea, esto no, esto es mucho más allá, no tiene nada que ver con, Mucho más, mucho más. no es llegar a un hospital y tocar la guitarra y cantar. No, es elaborar una planificación según qué paciente, según qué patología tiene un Exactamente, paciente. una cosa muy Y, personalizada y de- y muy con unas por pautas, ejemplo, sí. después, Oye, pues mira, ya puedes ir planteándoselo al conservatorio a ver si lo coge. sí, pero Me eso gustaría. hay que plantearlo desde adentro y presentando los proyectos desde adentro. Desde afuera es como que Ya, estando adentro y teniendo horas y presentar el proyecto, pero la oferta educativa, o sea, tanto eso, la composición sí que está, la composición de banda sonora, la composición de videojuegos, ahí, eso está dando mucho trabajo hoy en día. Si hay gente que se quiere meter por ahí, eso hay bastante trabajo y dinero, pero ofertar todas esas diferentes vertientes. Porque las músicas populares, por supuesto, que cuesta que entren los conservatorios, como que es como ay, recién ahora, después de años, pero son titulaciones que tampoco está claro si tú eres titulado, porque si eres titulado en este instrumento, pues entonces no, yo creo que mi titulación diga, tú eres grado superior de jazz, porque cuando saca una bolsa de empleo en otra provincia, tú vas a decir, no, tú eres titulado de otro instrumento, no eres de jazz. mm, Entonces son cosas que cuestiones burocráticas que también hay que resolver. sí, bueno, eso son cosas para estar una mañana entera hablando, de la verdad. Pero hay que ponerlas en la mesa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, no sé qué hora será, pero yo creo que ya hay algo que se te haya quedado por hablar, por comentar de tu Comentar. trayectoria, que se te haya olvidado, que se te haya pasado. No, yo creo que está muy bueno el comentario que pusiste de la entrevista de ese que a veces me pienso en dónde estoy en la música, ¿no? Y tú lo has puesto muy bien, como soy como un híbrido, un mestizaje entre todas esas músicas y esos géneros, y que está bueno, te agradezco que lo hayas visto también desde ahí, ¿no? Porque a veces uno se tiene que colocar, ¿por dónde voy? Voy por aquí, busco por aquí. Y después a nivel personal sí que estoy también en la parte también de producción de temas propios, de sacar mis propios temas, ¿no? Porque siempre he sido un músico más sesionista, ¿no? Me encanta, ¿no? Toco con todo el mundo, pero al final son proyectos de otras personas o son proyectos de otras orquestas, pero buscar la voz propia también es importante, creo. Sí, al final uno siempre quiere, bueno, no todo el mundo, oye, que hay gente que no compone no pasa nada, ¿no? Pero sí que al final uno siempre quiere, pues, producir sus propias canciones y tener su propia voz, es verdad. No, Casi no, todo. no por venderlo, sino por una búsqueda personal Sí, bueno, está bueno. sí, es Creativa, parte del camino, es creativa. parte del camino nuestro. En fin, Juan Carlos, ha sido un placer y me da mucha rabia no poder haberte visto la cara durante toda esta entrevista. Pero bueno, he estado mirando a los dos, a las dos cámaras, no sabiendo a dónde estoy mirando realmente, no sé cómo habré estado. No, está, Bueno, sí, sí, pero tú sí me veías, ¿no? Tú sí, sí me perfecto, veías. perfecto, sí, sí, Bueno, pues aquí. ya está, pues ya está. Y aquí he estado jugando con una cosa, no sé, siempre estoy haciendo algo con las manos. Pues eso, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer hablar contigo A ti. y escucharte y, bueno, conocer más de que nos hemos visto y conocido desde hace muchos años, pero yo
no conocía tu historia, ¿no? Entonces, pues Mm, siempre me gusta esto de poder pues conocer un poquito más a fondo la historia de las personas que te rodean y que te han rodeado durante tantos años y que de repente han estado ahí y no sabes, conoces por nombre y por los grupos con los que toca y nada más. totalmente. Así que bueno, pues eso. Súper interesante tu entrevista y gracias, gracias, gracias. A ti, Ana, un fuerte abrazo. Bueno, un beso. Yo. Hasta pronto.